Vamos a continuar con nuestro estudio de la ley moral de Dios o los 10 mandamientos. ¿Sí? Pasamos a la primera diapositiva. Muy bien. El primer punto, hermanos, que trataremos es que los 10 mandamientos tienen vigencia tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que los mismos mandamientos, la ley moral que Dios dio a Moisés, tienen vigencia en el tiempo de Cristo y en nuestros tiempos todavía siguen siendo vigentes. Y vamos a ver por qué. Primeramente, necesitamos saber para qué sirven los 10 mandamientos, por qué debemos estudiarlos, cuál es el propósito de los 10 mandamientos. Al contestar estas preguntas, seremos guardados de los 2 errores básicos respecto a los mandamientos. ¿Cuáles son estos 2 errores que cuando se cae en esta discusión, que si se vive todavía bajo la ley o ya estamos bajo la gracia y ya no es necesario la ley? Es uno de los conflictos en los que en muchos lugares se dan por cuestión de doctrina. El primer error es consiste en el legalismo, la idea de que la salvación se obtiene por la obediencia a la ley, que la justificación es por obras. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todavía hay quienes dicen que de todas maneras se tienen que hacer cosas para obtener la salvación. Fíjese bien, ahorita vamos a aclarar bien este punto si no le queda claro conforme vayamos avanzando. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente le dice, no, es que tú tienes que portarte bien si quieres llegar al cielo. Tú tienes que hacer esto, tienes que no hacer aquello si quieres llegar al cielo. Esa es una salvación por obras, ¿sí? Y nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por gracia de Dios por medio de la fe, ¿sí? Entonces hay quienes, hermanos, dicen, no, sí, la ley está vigente todavía y la tienes que guardar porque si no, no podrás entrar en el reino de los cielos. Y es una salvación que se vuelve una salvación por obra o por méritos propios. El segundo error es de aquellos que creen que la salvación de gracia por medio de la fe anula o acaba con la ley, con los mandamientos. Cuando hablamos de los 10 mandamientos, estamos hablando de la ley moral y no de la ley ceremonial o la civil. ¿Qué quiere decir esto? El otro extremo, ¿no? Los que se van al extremo de la gracia o a la gracia extrema, donde dicen, ¿sí?, que por cuanto ya estamos bajo la gracia y no bajo la ley, si dicen, ya no es necesario que te afanes en guardar los mandamientos porque eres salvo por gracia. ¿Qué quiere decir esto? De otra manera, bueno, no importa si pecas. Al cabo la salvación es por gracia, Dios te la ha otorgado por gracia. Ese es el otro extremo, ¿sí? En cuanto a los 10 mandamientos, al criterio que algunos tienen en cuanto a los 10 mandamientos, ¿no? Entonces muchos dicen, no, ya no es necesario, no importa si pecas, no importa si haces aquello, Cristo murió por todos nuestros pecados y nos ha salvado por su gracia. Entonces, somos salvos y ya, ¿no? Pero ¿qué pasa? Encontramos que los mandamientos de Dios siguen teniendo vigencia, y si siguen teniendo vigencia, ¿para qué los debo pues de guardar si no es para salvación? Y vamos a ver más adelante cómo es esto. Dice enseguida, cuando hablamos de los 10 mandamientos, estamos hablando de la ley moral y no de la ceremonial o la civil. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la ley, dentro de la ley de Dios se encuentra la ley moral, que habla del comportamiento, sí, de guardar los estatutos de Dios, la ley ceremonial, que eran las leyes en cuanto al sacerdocio, a los sacrificios, a las ofrendas, a todo eso, y la ley civil, que la ley civil es aquella donde usted lee en los libros de Éxodo, de Levítico, de Deuteronomio, donde había leyes de salud, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien mataba a una persona involuntariamente, esa era la ley civil, ¿sí? Cuando un hombre abusaba de una mujer, de una virgen,
cómo a manera iba a retribuir su pecado. Esa era la ley civil, ¿sí? Entonces, fíjese bien, dice enseguida, la ley moral, dice, es de valor permanente, porque es un reflejo de la santidad de Dios y la norma para definir el pecado bajo ambos testamentos. ¿Qué quiere decir esto? La ley moral, los 10 mandamientos. Mire, cuando mencionamos 10 mandamientos, nos estamos refiriendo a los 5 libros de la ley. Los 10 mandamientos es un resumen de los 5 libros de la ley. Si usted guarda cada uno de los mandamientos, quiere decir que va a guardar todo lo que marca la ley, ¿sí? No quiere decir, me enfoco nomás a los 10 mandamientos y todo lo demás que decía no le hago caso, no. Cuando usted guarda los 10 mandamientos, usted va a guardar por consiguiente toda la ley, todo lo que Dios ha mandado, ¿sí? Muy bien, entonces sigo adelante. ¿Por qué más? Porque la ley moral de Dios es la que define nuestro comportamiento. La ley moral es la que va a marcar qué es pecado y qué no es pecado. Por eso es que tiene vigencia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, matar en el Antiguo Testamento era pecado. En el Nuevo Testamento matar también es pecado. Se encuentra dentro de los mandamientos del Nuevo Testamento. No tener dioses ajenos, sí, en el Antiguo Testamento es mandamiento y en el Nuevo Testamento también sigue siendo un mandamiento vigente. Entonces, la ley moral tiene vigencia porque es la que marca el comportamiento de los creyentes, cómo debe de comportarse el hombre para agradar a Dios y para vivir en armonía con sus semejantes, ¿sí? Entonces vemos que la ley tiene validez en ambos testamentos. Las leyes ceremoniales, los sacrificios, las ceremonias, los ritos, el sacerdocio, etcétera, del Antiguo Testamento apuntaban hacia la persona y la obra de Cristo y encontraron su cumplimiento y consumación en Él. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que todos los ritos ceremoniales del cual nos habla el Antiguo Testamento, ¿sí? Todos los sacrificios que se ofrecían, todo esto apuntaba a Cristo. El escritor de Hebreos dice que todo eso era una sombra de lo que había de venir, ¿sí? Que todo ese tiempo en el cual Dios da como un recurso para que el hombre entre en comunión con Dios y alcance perdón de pecados, todas esas ceremonias religiosas, ¿sí?, se consuman en el sacrificio de Cristo. Por eso es que desde que Cristo muere ya no es necesario hacer más sacrificios por el pecado, porque Él ya con su solo sacrificio, con su sacrificio perfecto, pagó por todos los pecados de todos los hombres y de todas las épocas. Entonces la ley ceremonial, ¿sí?, que quedó abolida por el sacrificio de Cristo. La ley civil, ¿sí?, la ley civil dice que gobernaban el pueblo de Israel, sobre Israel, fueron abolidas por el nuevo pacto. Esto podríamos decirle que es sí y no. ¿Por qué razón? Porque vemos que en las leyes civiles están respaldadas por la ley moral, ¿sí? Por ejemplo, dice no adulterarás, uno de los mandamientos, ¿no? Entonces, cuando un hombre adulteraba, entraba en acción la ley civil. ¿Qué se va a hacer con ese hombre? Pues hay que castigarlo. ¿Por qué? Porque adulteró. Sí, entonces la ley moral lo indicaba y por decir algo, la ley civil se respalda en la ley moral, ¿sí? Entonces podríamos decir que está abolida en cuanto a muchas cuestiones que dejaron de usarse, ¿no? Que ya no se juzgan de la misma manera, sino que con el hecho de que usted guarde la ley moral de Dios, usted cumple con toda la ley, con la ley ceremonial, con la ley civil, y así de esta manera entramos en cumplimiento de los mandamientos de Dios. Entonces, estas leyes quedaron abolidas por el nuevo pacto, abolidas hasta cierto punto, acuérdese bien, ¿sí? El hecho de que los valores del decálogo, el decálogo son los 10 mandamientos,
son enseñados en ambos testamentos, se puede observar claramente en los siguientes textos. ¿Qué quiere decir esto? Nos dice, bueno, a ver, enséñeme los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Es lo que vamos a ver a continuación. Éxodo 20 del 1 al 17 es la columna que está a su mano izquierda. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento de la ley moral. Dice el Nuevo Testamento, hablando en Hechos 14:15, os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que el apóstol, cuando está hablando, está diciéndole a las personas que dejen de adorar otros dioses, que volteen al Dios vivo y al único Dios verdadero. Entonces vemos cómo el primer mandamiento del Antiguo Testamento se ve reflejado en el Nuevo Testamento. Segundo, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Vemos en 1 Juan 5:21, Juan dice, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Sí? ¿Qué es un ídolo? Es una imagen que Dios manda que no te hagas, ¿sí? Que no te inclines ante ellas. Entonces vemos cómo el segundo mandamiento de la ley moral de Dios de igual manera es demandado en el Nuevo Testamento. La que sigue, Isaac. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Dice, mas sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por cualquier otro juramento. Santiago 5:12. Se fija cómo la ley es la misma ley del Antiguo Testamento que sigue teniendo aplicación, y no nada más en el tiempo de los apóstoles, en nuestro tiempo sigue siendo vigente cada uno de estos mandamientos. Número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dice, el día de reposo fue cambiado bajo el Nuevo Testamento y ahora el día de adoración es el domingo, ¿sí? ¿Qué es lo que marcó esto, hermano? El día de la resurrección de Cristo, ¿sí? Por eso es que nosotros hoy adoramos a Dios el día de su resurrección. La Biblia dice en el libro de los Hechos, en varios textos, dice que los discípulos, que los creyentes se reunían el primer día de la semana para adorar a Dios, que es el domingo. Esa fue la transición del sábado al domingo, ¿sí? Entonces, creo que ese punto está claro. En algún momento tal vez tocaremos con más profundidad la cuestión del día de reposo, esta transición del sábado al domingo. Número 5, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La obediencia es una manera en la cual nosotros honramos a nuestros padres, como lo marca. Número 6, no matarás. ¿Sí? Dice Juan, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. ¿Sí? Entonces, hermano, así vemos cómo de la misma manera, con el simple hecho de aborrecer a nuestro hermano, dice Juan, ya te conviertes en como si fueras, tu pecado es como un pecado de homicidio, ¿sí? El Señor Jesús dice que el que diga necio a su hermano será culpable de juicio. También hay un texto en Mateo 5, me parece. Muy bien. Número 7, no cometerás adulterio. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 9 y 10. Ni los fornicarios ni los adúlteros heredarán el reino de los cielos. ¿Se fija? El mismo mandamiento, usted y yo hoy lo tenemos que cumplir. Número 8, no hurtarás. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba, no hurte más, ya no robe. Número 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Dice Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros. Y número 10, no codiciarás
Dice Efesios 5:3, o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. Este deseo de querer obtener más, sí, y de no saciarse, eso es lo que la Biblia le llama avaricia, sí. Y Dios, hermano, lo da en sus mandamientos y lo recalca nuevamente en el Nuevo Testamento. Aún más allá dice el apóstol Pablo que la avaricia es idolatría, ¿sí? Entonces podría entrar ahí mismo, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de la ley moral? Entonces, ¿para qué nos lo dio Dios si no es para salvación? Si yo no soy salvo por portarme bien, por tratar de guardar los mandamientos, ¿cuál es el propósito que Dios por el cual nos la ha dado? Y sobre todo dicen, sobre todo en este tiempo de la gracia, ¿no? Porque no es necesario las obras para ser salvo. ¿Para qué pues Dios nos ha dado sus mandamientos y por qué siguen teniendo permanencia hasta nuestros días? Primero, los 10 mandamientos son normas o reglas de justicia que tienen valor permanente para creyentes y para los incrédulos. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa si eres creyente o no, el mandamiento dice no robarás, y seas creyente o no seas creyente, no debes de robar, ¿sí? Seas creyente o no seas creyente, es un delito robar. Matar se te va a castigar, seas creyente o no seas creyente. Dice, son un reflejo de la naturaleza y el carácter de Dios. Fíjese, primeramente los mandamientos que reflejan quién es Dios, ¿sí? Cuando yo veo los mandamientos, yo tengo que pensar, bueno, Dios los dio, entonces, por medio de lo que Él dijo, yo conozco qué clase de Dios es Dios. Y lo vamos a ver más adelante. Dice, es decir, es un reflejo de su santidad divina. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo veo los mandamientos, ¿qué digo? Esto me dice que Dios es santo. Estas leyes que Dios nos han dado nos hablan de que este ser es un ser santo, completa y absolutamente. Por eso es necesario conocer los mandamientos, porque nos dicen quién es Dios. El Dios que nos las dio es un Dios santo. Dice enseguida, es imposible entender la santidad de Dios sin los preceptos morales de la ley. Cuando la Escritura dice, sed santos porque yo soy santos, no se puede definir la palabra santo sin referirse a los preceptos morales resumidos en los 10 mandamientos, ¿sí? Dios dice, yo soy santo y tú debes de ser santo. ¿Cómo conozco la santidad de Dios? Por medio de sus mandamientos que Él nos ha dado. ¿Cómo alcanzo yo la santidad a ser santo como Él? Guardando los mandamientos que Él dice que yo debo de guardar y obedecer. Si entonces, hermano, cuando yo, fíjese bien, guardo los mandamientos, desde el momento que nosotros venimos a Cristo, hermano, y empezamos a entrar en obediencia a Dios, empezamos a entender lo que era la santidad. ¿Qué quiere decir? Que la santidad es una vida de obediencia a Dios. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Fíjese bien cómo el amor a Dios no es de emociones. Cuando la gente dice, yo siento un gran amor por Dios, pero ¿cómo está su obediencia a Dios? ¿Qué dice la demás gente de usted? A lo mejor aquí en la iglesia usted desborda amor, no por Dios. Pero ¿qué hay afuera? ¿Miente? ¿Roba? ¿Tiene algún Dios ajeno por ahí guardado? Que no tiene que ser precisamente algo en bulto, ¿sí? Entonces, más de lo que declaramos nuestro amor a Dios y de lo que podemos demostrar por emociones, lo demuestra nuestra obediencia a Dios. Reflejamos la santidad de Dios cuando obedecemos, no cuando sentimos que lo amamos, ¿sí? La santidad de Dios es reflejada en nosotros cuando vivimos una vida de obediencia
a Dios. ¿Dónde me quedé? Al principio, ok. Al preguntarnos en dónde podemos encontrar las normas y las reglas de santidad, la Escritura contesta diciéndonos que las encontramos sintetizadas en la ley. ¿Quiere ser santo? Tiene que conocer los mandamientos de Dios. No hay otra manera, ¿sí? Esto es lo que afirma el apóstol Pablo cuando dice, de manera que a la verdad, que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. El Nuevo Testamento define el pecado en términos de la transgresión de preceptos morales de la ley. Primera de Juan 3:4 dice, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. ¿Sí? Está muy claro eso, creo yo, ¿no? ¿Cómo defino el pecado? Cuando se ha traspasado la ley, cuando se ha desobedecido el mandamiento que Dios nos ha dado. Muy bien, seguimos adelante. La santificación en el Nuevo Testamento no es algo vago, incierto, místico o emocional, sino que es un proceso por medio del cual somos conformados a la ley. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿en qué consiste la santificación, hermano? Consiste en su obediencia continua a los mandamientos de Dios. Eso es santidad. En la manera que usted va obedeciendo cada mandamiento de Dios, usted se va santificando. Por eso dice que la santificación no es algo emocional ni un proceso así místico, ¿no? Donde tal vez se va a ver usted que brille, ¿no? No. Su santificación se va a ver reflejada en su obediencia a los mandamientos de Dios, no de otra manera. La santificación la Biblia no le enseña de otra manera. No se puede ser santo, pues, de otra manera, sino solamente guardando los mandamientos y la ley de Dios. Amén. ¿Dónde me quedé? ¿Mande? Muchos que entienden que la ley no puede justificarnos, concluyen erróneamente que los creyentes no tienen ninguna relación con la ley. Tal conclusión es completamente falsa. Que ellos, ¿verdad? Que dicen, estamos por gracia y ya nada tiene que ver la ley en nuestra vida. Vamos a ver por qué. Los preceptos morales de la ley, los 10 mandamientos, también son las reglas de justicia para los incrédulos. Son las normas por las cuales serán juzgados y condenados en el día del juicio. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando venga el día del juicio para los incrédulos, esto va a ser la regla por la cual van a ser juzgados. Cuando estemos delante del Señor en el gran juicio, Dios va a juzgar y te decir, por esto, porque tú rompiste la ley en este mandamiento, porque tú mentías, porque tú robabas, porque tú eras idólatra. ¿Sí? Es lo mismo, los mandamientos son los con los cuales vamos a ser juzgados todos los seres humanos, creyentes o incrédulos, son los mismos principios que van a regir el juicio de Dios. En Romanos 3:20, Pablo dice que por la ley es el conocimiento del pecado, y según Romanos 2:15 dice, los inconversos tienen la ley de Dios escrita en sus conciencias. Esto lo mencionaba ayer el hermano Ever, ¿se acuerda? ¿Por qué la tienen escrita en sus conciencias? Porque somos creados a la imagen de Dios, porque el hombre conserva en él algo en su interior que le dice qué es bueno y qué es malo. ¿Sí? En algún momento yo les decía, por ejemplo, robar es robo aquí y en China. Si usted roba aquí, roba en China, se le va a juzgar igual, aunque allá no sean cristianos ni crean en Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué las leyes son tan similares entre las naciones? Porque esa ley interior que Dios puso dice a los de aquí y a los de China que matar es un delito y tiene que ser castigado.
que robar es un delito, que no tienes derecho de tomar lo que no te pertenece. Entonces esa ley escrita en el corazón de los hombres es por la cual es que el hombre tiene un conocimiento y por el cual va a ser juzgado el hombre. Por eso el hombre no tiene excusa delante de Dios. La que sigue. Dice, en 1 Timoteo 1, 9 y 10, Pablo dice que la ley sirve para convencer a los incrédulos de su culpa y pecaminosidad delante de Dios. Mire, dicen los incrédulos, pero vamos a ponernos lo que éramos nosotros antes de conocer a Cristo. ¿Qué éramos? Incrédulos. ¿Qué nos convenció de que lo que practicábamos era pecado? Pues de que un día alguien nos habló y nos dijo, oye, mira, la Biblia dice que eso que estás haciendo está mal, ¿sí? Que tus prácticas religiosas son idolatría delante de Dios, que las tienes que dejar, que robar no está bien, ¿sí? Entonces, hermano, fíjese bien, vamos a leer lo que dice 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Fíjese bien, ¿qué es lo que hace la ley? Le dice a cada uno de ellos que su actuar está mal, que su práctica es pecaminosa. Eso es lo que hace la ley, ¿sí? Entonces es cuando nosotros recibimos la ley, entonces es lo que nos marca, aunque no tengamos a Dios, esto está mal. Aunque no sea creyente, la ley marca, ¿sí?, al hombre que su acción, su actuar está mal, no importa que sea incrédulo. La ley precisamente tiene ese propósito, ¿sí? Convencerlos de su pecado, de su culpa. Dice, para el incrédulo los 10 mandamientos son vistos como una serie de restricciones perjudiciales para su libertad. ¿Cuál libertad? La de pecar. Cuando nosotros no tenemos a Cristo, la única libertad que teníamos era la de pecar. ¿Sí? Muy bien. Son gravosos, son desagradables, algo que no desean y no quieren cumplir. ¿Pero por qué es así? Porque el inconverso no ama a Dios ni a su prójimo. En Juan 15, Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y el que no me ama, no guarda mis palabras. Entonces, el que ama a Dios, ¿qué hace? Guarda sus mandamientos. Y aquí es donde vemos cómo el amor, hermano, se refleja en la obediencia a Dios, en guardar el mandamiento. ¿Sí? Muchas veces, yo no sé si usted en algún momento le tocó un culto de esos muy emocionales, muy emotivos, en los cuales vivíamos en un tiempo y te sentías así, ¿no? Que volabas y que amabas a Dios. Pero a veces, ¿cuál era la realidad? Que al otro día seguíamos con nuestro mismo estilo de vida pecaminoso, no guardando la ley, no obedeciendo a Dios, ¿no? Nos alimentábamos un ratito de un momento así de emoción, de misticismo, ¿no? Pero al final de cuentas eso no servía para nada. ¿Por qué? Porque nosotros no amábamos a Dios genuinamente, porque no guardábamos sus mandamientos. Dice enseguida, el problema básico del incrédulo es que no ama a Dios y por lo tanto no puede sujetarse a sus mandamientos, ¿sí? Segundo, los 10 mandamientos sirven para conducirnos a la manifestación práctica del amor. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que yo guardo los mandamientos, entonces yo puedo poner en práctica lo que es
el amor. ¿Cómo se manifiesta el amor? En Romanos 13:10, Pablo no dice que el amor anula la ley, se fija que lo subrayé, sino que dice, sino que la cumple. ¿Qué dice Romanos 13:10? Si alguien quiere leer el texto. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Sí? Entonces, cuando yo genuinamente amo, yo guardo la ley. ¿Sí? Entonces, hay gente que dice, no, es que amándolo ya no tienes que guardar los mandamientos. No, precisamente el amor es lo que te lleva a hacer, a guardar el mandamiento, ¿sí? A no ofender a mi prójimo, a no mentirle, a no robarle, a no adulterar con él. Muy bien. Dice, Primera de Juan 5:3 dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos o penosos, dice en otra versión. Segunda de Juan 6 dice, este es el amor, que andemos como según sus mandamientos. Entonces, el amor no ha reemplazado ni quitado la ley, sino que nos guía a cumplirla. ¿Sí? Cuando hay un genuino amor por Dios, yo voy a buscar que obedecerle. Yo voy a buscar que guardar sus mandamientos. Si yo tengo un genuino amor hacia mi prójimo, yo no le voy a mentir, yo no le voy a robar, entonces automáticamente yo guardo la ley. ¿Sí? Entonces, ¿a qué nos lleva la ley, hermanos? A tener un genuino amor por Dios y por nuestro prójimo. Muy bien. Dice, el amor y los mandamientos van juntos. El amor es el motivo para obedecer, mientras que los mandamientos guían y dirigen ese amor. Por ejemplo, usted dice, yo quiero amar a Dios, como dice, con todo mi ser, con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. ¿Cómo lo voy a hacer? Los mandamientos le dicen, no tendrás dioses ajenos de mí, no te harás imagen, ni escultura, guardarás el día de reposo para cumplirlo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el amor tiene que ser dirigido por el mandamiento. Si alguien dice, bueno, yo no hago eso, pero de todos modos amo mucho a Dios. No, no es posible. Si dices que amas a Dios verdaderamente, te tienes que dejar guiar por los mandamientos para que ellos te digan cómo amarlo. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros guardemos los mandamientos. Muy bien. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa esto? Significa que debemos guardar los 6 mandamientos que gobiernan la relación entre nosotros, entre nuestro prójimo. Que los mandamientos no solo son prohibiciones, sino mandamientos positivos o afirmativos. Cristo explicó este punto en Mateo 7:12 diciendo, así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Sí? ¿Quién es su prójimo? Su esposo, el hermano, ¿sí? Entonces, quiere amar genuinamente a su esposo o a su esposa, tiene que ir a los mandamientos. Hijos, ¿quieren honrar a Dios verdaderamente, como dice la Biblia, y que se cumpla la promesa por esa obediencia? Tienes que ir a la Biblia, porque la Biblia te enseña cómo honrar a Dios. Te habla de la obediencia, ¿sí? Entonces, por eso es que Jesús dice que todo lo que quieras que los demás hagan contigo, tú lo tienes que hacer con ellos. ¿Qué quiere decir esto? Yo no voy a robar a mi prójimo, no le voy a mentir, ¿sí? Y ese tipo de
situaciones. Muy bien. Dice, ¿qué significan los primeros 4 mandamientos? Sin lugar a dudas significan lo siguiente: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Mateo 22:37. Ahí Cristo está resumiendo, por decir, los 4 primeros mandamientos. Si tú amas a Dios genuinamente, con toda tu alma y con toda tu mente, nunca vas a tener un Dios ajeno, nunca vas a ser una escultura de Dios, nunca vas a romper el día de adoración para Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, si yo quiero realmente agradar a Dios, yo tengo que voltear a la ley moral de Dios, a los mandamientos. Y lamentablemente, hermano, nosotros hemos tendido a olvidar los mandamientos, son para uso diario. Cada día de nuestra vida, nuestros actos siguen siendo regidos por los mandamientos. ¿Sí? Lo que pasa es que como que se nos hace fácil, es la gracia, hermano, no. Estás en la gracia, pero los mandamientos son los que te marcan los límites de una vida de amor y de santidad para Dios. Es lo que nos instruye a vivir esa clase de vida. Esta explicación contesta el error de aquellos que dicen que la salvación por gracia anula la ley. Esto se llama el antinomianismo, los que viven, que dicen la ley ya no es necesaria, ¿sí? El hecho de que no estemos bajo la obligación legal de guardar, ¿acaso quiere decir que tenemos la libertad de aborrecer a Dios y a nuestro prójimo? No, seguimos guardando el mandamiento, al contrario, amar a Dios y a nuestro prójimo, ¿sí? ¿Qué clase de libertad sería esta entonces? No es la libertad que Cristo compró por su muerte en la cruz. Cristo no compró esa libertad para nosotros, sino compró aquella libertad que está regida por los 10 mandamientos. Pablo dice en Gálatas 5, 13 y 14, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La libertad cristiana mencionada aquí por Pablo es la libertad de la ley ceremonial y la libertad de la obligación de guardar la ley para obtener justificación. Esa es la ley, hermano, que ha quedado anulada. La que lo llevaba a usted a seguir todos los ritos religiosos, los sacrificios, todo eso. Esa es la ley que quedó anulada por la obra de Cristo en el Calvario. En cuanto a ritos y a medios para alcanzar salvación, esa ley quedó anulada por el sacrificio único de Cristo Jesús. Para obtener justicia, pero esa no es libertad, pero esa no es la libertad de violar los preceptos morales de la ley. ¿Sí? Que es lo que acabo de decir. Tercero, dice, los 10 mandamientos sirven como un manual y una guía para nuestra adoración y conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que los mandamientos, ¿cómo nos enseñan ellos mismos cómo adorar a Dios y cómo comportarnos? Los primeros 4 mandamientos nos enseñan la diferencia entre la adoración verdadera y la adoración falsa. Por ejemplo, en el primer mandamiento tenemos el objeto de nuestra adoración. Cuando Dios dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿qué está diciendo? Que el objeto de nuestra adoración es el único Dios verdadero. En el segundo dice los medios de adoración. ¿Qué quiere decir esto? Que no vas a adorar a Dios por medio de imágenes, de esculturas, de pinturas. Es como nos enseña cómo adorar a Dios. Tercero, la manera de nuestra adoración. ¿Qué dice el tercer mandamiento, hermanos? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, ¿sí?
que es la manera de nuestra adoración. Dice, y el cuarto tenemos el tiempo de la adoración, ¿sí? ¿A qué se refiere con el tiempo de la adoración? Al día en que nosotros dedicamos para adorar a Dios. Esto es el domingo. Dice, los siguientes 6 son una regla de conducta para los creyentes. Fueron diseñados para gobernar nuestro comportamiento hacia nuestro prójimo. Nos protegen de peligros y nos advierten respecto a los deseos y las debilidades de nuestra propia naturaleza corruptas. Y entonces, aunque creyentes y hemos nacido de nuevo, sabemos que todavía está en nosotros una naturaleza caída, pecaminosa, que nos puede arrastrar a pecar. Los mandamientos son una advertencia. ¡Ey, cuidado! No toques la mujer de tu prójimo. Cuidado, no tomes lo ajeno, no robes. ¿Sí? Cuidado, no mientas. No digas mentiras de tu hermano. Entonces, los mandamientos nos sirven para advertirnos de aquello que puede ser pecaminoso en relación a nuestra vida con nuestro prójimo. Voy a tocar el punto 4. Yo no sé cómo andamos de tiempo, creo que ya llevo... ¿Andamos bien, hermanos? ¿Sí? Muy bien. Punto 4. Los mandamientos no sirven para salvarnos. Tenemos que tener bien claro esto. Los mandamientos no son para salvarnos. Vamos a ver por qué. Este es el error más común respecto a los 10 mandamientos. Si no guardas los mandamientos, no vas a salvarte, nos dice, ¿no? Las personas creen que pueden salvarse guardando estos preceptos. La Biblia dice lo contrario y afirma que nadie será salvo guardando los 10 mandamientos, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Otro texto, porque todos los que dependen de las obras de la ley están ¿qué? Bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mire, cuando usted quiere salvarse por medio de esas obras, por el cumplimiento de la ley, se da cuenta que no puede cumplir con toda la ley. Se da cuenta que no podemos, porque de alguna manera, si no fallamos en un punto, vamos a fallar en otro. Entonces, Dios sabe que no podemos salvarnos por medio de la ley, del cumplimiento de la ley. Es imposible para el hombre. ¿Sí? Dice el otro texto, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir, hermano? Que si usted está esperando el día del juicio y dice, no, yo me espero al día del juicio, yo sí puedo salvarme por guardar la ley, vas a ver. Mire lo que dice ahí, ninguno se justifica para con Dios. Usted no puede tener su esperanza de salvación y vida eterna en que usted puede guardar la ley, porque ninguno se puede justificar. Sabiendo que el hombre, fíjese, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:16. Entonces, en primer lugar, la ley fue dada no para salvarnos, sino para convencernos de nuestros pecados y mostrarnos nuestra necesidad de Cristo. Eso es la principal función de la ley, mostrar cuáles son nuestros pecados y por consiguiente la necesidad que teníamos de un Salvador. Dios da los mandamientos y nos damos cuenta que no los podemos cumplir. Entonces, como no los podemos cumplir, ¿qué sucede? Dios en su provisión y en su gracia nos da a Cristo para que no dependamos de la ley para ser salvos, porque no podemos.
Dios dio la ley para llevarnos a Cristo y hacer notorio nuestro pecado. De manera, dice, que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, para llevarnos ¿a dónde? A Cristo. Ese es el propósito de la ley, llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas 3:24. Nadie puede salvarse por propias obras y su justicia personal, ya que Dios exige una obediencia perfecta y la ley maldice a todos aquellos que no la cumplen. Gálatas 3:10, ¿qué dice? ¿Qué, no trajiste Biblia, Beto? O sea, hay una maldición. Si usted puede decir, no, yo sí puedo cumplir toda la ley, usted no es más sabio que Dios. Si Dios dice que no se puede y usted dice que sí, entonces usted va a caer en maldición, porque no va a poder cumplir con toda esta ley si no viene a Cristo en fe. Santiago dice que cualquiera que guarde toda la ley, pero fallar en alguno, se hace culpable de todos los mandamientos. Santiago 2:10. Mire, Santiago dice, si tú dices que puedes guardar toda la ley, pero fallas en uno, eres culpable de toda la ley. Por eso es que Pablo dice, por la ley nadie se puede justificar. Por eso Dios proveyó a Cristo para justificación nuestra. Vamos a ver cómo nosotros podemos ser justificados por Cristo, dice. Por medio de la obediencia perfecta de Cristo, fíjese bien, no nuestra, su obediencia perfecta a toda la ley, obediencia activa. ¿Cuál es esta obediencia activa? Que Cristo cumplió los 10 mandamientos en lugar de nosotros. ¿Sí? Por la obediencia de Él es que nosotros podemos encontrar o alcanzar salvación. Vienen todos los mandamientos y Cristo cumple con todos. Dice Cristo, ¿quién de ustedes me inculpa de pecado? ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque Cristo guardó todos los mandamientos. ¿Con qué fin? Con el fin de que usted y yo encontráramos salvación en Él. Él la guardó por los creyentes, dice. Ahí. Dice, ¿ya? ¿Dónde me quedé? Ahí, muy bien. En lugar de los creyentes, dice, en las Escrituras, la vida perfecta de Cristo es llamada su justicia o la justicia de Dios. La justicia perfecta de Cristo. ¿Qué es la justicia perfecta de Cristo? Su obediencia a la ley es imputada, abonada o acreditada a la cuenta de todos los creyentes. Fíjense bien, ¿qué es lo que hace Dios? Todo lo justo y perfecto que hizo Cristo en cuanto a la ley se nos es dado a nuestro favor. Sí, por eso es que nosotros somos justificados no por cumplir nosotros la ley, sino porque Él la cumplió y nos la otorgó Dios. Si eso es la imputación, ¿sí?, de la ley o de la obediencia de Cristo a nosotros, ¿sí? Hay algunos textos, vamos a leer Romanos 3:20, vamos a leer nada más 2 o 3 textos, y 2 textos, y 2 de Corintios 5:21. Después en su casa, si quiere, los lee todos, amén. Sí, por favor, Romanos 3:20.
detente tantito. Fíjese, ¿en qué nos justifica? Al que es de la fe de Jesús. Entonces, no somos justificados por guardar los mandamientos, nos justifica la fe en Jesús, en su sangre. Entonces, ¿para qué son los mandamientos? Los mandamientos me indicaron que yo estaba en pecado. Los mandamientos me llevaron a Cristo. ¿Cómo le hago yo si no puedo cumplirlos? Dios, bueno, cree en Cristo y tu fe te va a justificar. Y entonces, cuando nos es imputada la justicia de Cristo, Dios nos ve tan justos como Cristo mismo es justo. Eso es la imputación de la justicia de Cristo al creyente, al pecador. ¿Sí? Sí. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Fíjese, en conclusión, el hombre es justificado por fe. ¿Cuál fe? Por la fe en Cristo, sin las obras de la ley. ¿Por qué razón? Porque Cristo ya las cumplió y se nos fue acreditado a nosotros ese cumplimiento. ¿Sí? Da cuenta, es como cuando usted presenta un examen con un amigo, ¿sí? Y el amigo contesta todo bien, ¿sí? ¿Y usted qué hace? Toma su examen y pone su nombre y lo entrega. Y todo el bien que él hizo ¿a quién se lo van a acreditar? Y usted se queda con el 10. Eso es lo que hizo Cristo con su justicia. Nos la otorgó, nos la dio, para que nosotros pudiéramos alcanzar justificación sin cumplir la ley, la cual era imposible que nosotros pudiéramos cumplir. 2 Corintios 5:21. Fíjese bien, Cristo fue hecho pecado ¿para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Muy bien. Dice, en base a la justicia de Cristo, imputada legalmente a ellos, que los creyentes son tratados por Dios como si ellos mismos hubieran guardado perfectamente la ley, porque Dios acepta la obediencia de Cristo en su lugar. Fíjese qué hermoso es esto. ¿En qué consiste nuestra justificación? Que toda la obediencia de Cristo a la ley se nos es otorgada. Y Dios la acepta como si nosotros, cada uno de nosotros, hubiéramos guardado toda la ley. Aunque no la hemos guardado, ni la podremos guardar. Dios nos ve como justos por medio de Cristo. ¿Sí? Por eso Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de lo que se llama su obediencia, ahí me quedé, en su lugar dice, por medio de lo que se llama obediencia pasiva, Cristo murió en la cruz y sufrió el castigo de la maldición de la ley en lugar de los creyentes. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo es el que es colgado en un madero. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Cristo obedeció simplemente, ¿sí? No hizo nada más que obedecer, ¿sí? En su justicia pasiva simplemente se entregó para Él recibir la maldición que a nosotros nos correspondía, ¿sí? El apóstol Pablo aquí está tomando un texto de Deuteronomio 21, me parece, donde cuando un hombre era sentenciado a muerte era colgado de un madero. Ahí toma esa ilustración el apóstol Pablo, ¿sí? El que era colgado era maldecido por Dios. Entonces Cristo pagó la maldición de la ley, fue hecho maldito por nosotros para que usted y yo fuéramos justificados, ¿sí? Sin poder cumplir la ley. Dice, esta es la doctrina fundamental de la fe cristiana. No es posible entender la muerte de Cristo sin una exigencia sin un entendimiento de las exigencias de la ley de Dios.
Por eso yo tengo que entender bien los mandamientos y conocerlos y saber que yo no los puedo cumplir. Cuando yo entiendo eso, ¿yo qué hago? Recurro a la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Necesito los mandamientos porque son los que van a marcar mi actuar en la vida cada día. Es la manera en que yo voy a reflejar la santidad de un Dios santo. Acuérdese que los mandamientos reflejan la santidad y el amor a Dios. Entonces yo entiendo que soy justificado por medio de la fe, pero que necesito los mandamientos para que rijan todos mis actos cada día de mi vida hasta el día en que muramos. Dice, Cristo murió para propiciar la ira de Dios que la ley estipulaba. Según la ley, la paga del pecado es muerte, y Cristo sufrió en lugar de los creyentes como un sustituto. Podemos concluir que todas las obligaciones legales de los creyentes ante la ley de Dios fueron cumplidas por Cristo. Es por esto que los creyentes no están obligados a cumplirlas para ser salvos. ¿Entiende por qué la Biblia, por qué es el punto que no necesitábamos la ley para ser salvos? Cumplirla porque Cristo nos salva por medio de su justificación, su obediencia perfecta imputada a nosotros, su justicia perfecta otorgada es la que nos hace salvos. ¿Sí? Pero yo tengo que entender qué es la ley y las consecuencias de romper los mandamientos viendo la muerte de Cristo, recibiendo Él la maldición de Cristo. ¿A qué me va a llevar todo esto, hermano? ¿A qué nos lleva? A esforzarnos cada día más para cumplir cada uno de los mandamientos que Dios nos ha otorgado. Cada uno de los días. Por eso el domingo, hermano, el día del Señor deja de ser un día como cualquier día. Entendemos que es el día que Dios determinó que yo tengo que apartar para ir a adorar su nombre. El domingo, el día del Señor, no es cualquier día. ¿Sí? Es el día que Él ha destinado para que nosotros le adoremos. Por eso es importante que usted y yo tengamos bien clara la ley de Dios. Ya me lo acabo, Isaac. Sí, ok, híjole. Ya voy a acabar, hermanos. No, Ever, está tranquilo, sí, Ever. Mírenlo, véanlo, está tranquilo. Ya voy a acabar. Bueno, dice, fueron cumplidas por Cristo. Es por esto que los creyentes no están obligados a cumplirlas para ser salvos. Los creyentes no están bajo la ley como un pacto de obras, ni como una obligación legal para justificarse. No están bajo su condenación ni maldición. La ley es un pacto de obras que promete vida eterna a los que la guardan y condena a los que no la cumplen. Aún en el mínimo mandamiento, Cristo la cumplió en ambos aspectos como nuestro sustituto. ¿Qué quiere decir? La cumplió guardándola, obedeciéndola toda, y la cumplió recibiendo el castigo por la desobediencia a la ley. Acuérdese que un mandamiento es que el que no la cumpla debe de morir, y Cristo cumplió en todos o en estos dos aspectos. Entonces, si vamos a este versículo, Romanos 10:4, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Aquí entonces ya entendemos ese versículo, que el fin de la ley es Cristo, ¿sí? Que muchos lo agarran y dicen, no, ya la ley ya no es necesaria. No, ¿sí? Ahora entendemos por qué Pablo está diciendo que el fin de la ley es Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros no la podíamos cumplir, Él la cumplió por nosotros. Somos justificados por su perfecta vida, ¿sí? Que se nos fue otorgada sin merecerla. Es decir,
no miramos la ley para ser justificados ante Dios, sino que confiamos en Cristo como aquel que cumplió la ley en nuestro lugar, tanto en sentido moral como en su maldición. Amén. Entonces, hermano, ahora usted entiende, ¿sí?, cómo es que la ley no nos salva, pero nos es necesaria. Cómo yo la tengo que conocer para reflejar a un Dios de amor. Cómo yo la tengo que conocer para reflejar a un Dios santo. ¿Cómo es que yo no tengo ni puedo hacer algo para alcanzar completa obediencia a la ley si no es por medio de Cristo?